Hazme como tú quieras que sea yo, y que Señor todo seas para mí. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te puedo dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que tu faz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi gozo se halle en ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos, Señor. Quiero siempre vivir mis días por ti, y al tu venir preparado estar. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir. ¿Vale? Exactamente, ¿verdad? Ellos quieren entrar a un país, ¿verdad? Quieren entrar a un lugar donde ellos saben que ahí se les va a proporcionar una mejor vida, ¿o no es así? Que pueden encontrar un buen trabajo, que puedan salir de sus necesidades, porque quizás vienen huyendo. Tienen necesidad porque tienen familia, hermano. Y entonces vea todo lo que han dejado allá, en sus hogares, en sus tierras, con el único propósito, hermano, de entrar a Estados Unidos, ¿verdad? ¿O no es así? Pero vea usted cuántos sufren en el camino, hermano. ¿Cuántos sufren? Pues, algunos hasta pierden la vida allí. Niños pequeñitos que van caminando, hermano, y van contentos con la mano de su padre, ¿verdad? Que quieren llegar allá, quieren entrar, hermano, porque ellos creen que va a haber una vida diferente. Hermano, nos hemos esforzado de esa manera para entrar al reino de los cielos. ¿Cuánto se sufre, hermano? Mire, dejaron comodidades, dejaron familia, dejaron todo con esa finalidad, hermano, de poder estar en algún lugar. Nosotros, hermano, ¿qué hemos dejado? ¿Cuánto nos hemos esforzado para poder entrar en ese reino de los cielos? Porque una cosa, hermano, que si nosotros entramos a ese reino, también usted va a gozar de las bendiciones, ¿sí?, que se alcanzan en el reino de los cielos. Amén, hermanos. Dios tiene bendiciones para nuestras vidas, ¿sí?, pero es necesario entrar, ¿sí? Otro ejemplo, hermano, veamos ustedes. Dice la palabra del Señor en Timoteo que nosotros somos un soldado de Jesucristo, ¿o no es así? Dice que nosotros pertenecemos a la milicia de Dios. Y dice que el que se mete a la milicia de Dios no se enreda en los negocios de la vida, ¿sí? Entonces, un soldado tiene que tener valentía, ¿o no? Tiene que ser valiente
Cuando tiene que entrar a una ciudad o a un país, tiene que esforzarse, hermano, para tomar esa ciudad, ¿o no es así? Tiene que esforzarse, tiene que ser valiente, ¿sí?, para entrar y tomar posesión, ¿sí?, de esa ciudad o de ese país. Nosotros también debemos esforzarnos, somos soldados de Cristo, hermano. Y dice la palabra que nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Saben? Y queremos entrar allá, pero debemos ser personas valientes, ¿no es así? Por eso dice que el reino de los cielos se hace fuerza, pero únicamente los valientes, hermano. Quien quiere entrar a ese reino de los cielos, ¿qué tiene que hacer? Va a tener que esforzarse. Va a tener que forzar la entrada para que lo dejen entrar ahí, hermano. ¿Y sabe qué es esforzarse? Voy a dar unos ejemplos. Usted tiene que soportar cualquier prueba para entrar ahí. ¿O no es así? Los migrantes pasan de pruebas, hambres, enfermedades, accidentes, ¿sí?, y soportan, hermano, y siguen adelante, y no quieren regresarse, ¿sí? Que así nosotros nos comportáramos de esa manera, que nos esforzáramos para entrar al reino de los cielos, hermano, gozaríamos de muchas bendiciones, ¿sí? Esforzarse, hermano, es negarse a uno mismo. ¿Usted se ha negado alguna vez a su yo, a su ego? Es bien difícil negarse a nuestro yo, porque el yo está tan impregnado en nosotros que no queremos sufrir. El ego no quiere, hermano, dejar muchas cosas, no quiere dejar comodidades, no quiere dejar tantas cosas. Entonces nos cuesta trabajo negarnos. Esforzarse es cambiar, hermano, la conducta que traemos. Eso es esforzarse. Tiene que cambiar su forma de vida, volverse del pecado, hermano. Hay que volvernos de ahí. Sí. Sujete, hermano, todos sus deseos a la voluntad de Dios. Lleve todo pensamiento al Señor. Eso es esforzarse. Sí. Que su pensamiento concuerde con los pensamientos del Señor. Entonces, de esa manera, vamos a encontrar, ¿sí?, la entrada a ese reino de los cielos. Amén. Vamos a ver una parte, hermanos, ¿sí?, acerca de otro hombre que arrebató el reino de los cielos. Amén. Miren, vamos a ver, por favor, en Mateo. No, perdón, Marcos, capítulo 2. Entonces, resumiendo, hermanos, ser valiente para entrar al reino de los cielos es la persona que logra vencer sus temores y sus dudas. Esa es la persona, hermanos, es una persona valiente que va a lograr vencer sus temores, sus dudas, que actúa con decisión, con firmeza, hermano. Nosotros tenemos que entrar a un reino de los cielos. Y tenemos que actuar de esa manera, hermano. Tiene que vencer sus pruebas, sus dudas, sus temores, todo lo tiene que vencer. ¿Pero en quién? ¿Usted solo? No. ¿Qué dice la palabra? Que todo lo puede en quién. En Cristo, porque Él es nuestra fortaleza, hermano. Él es el que nos va a ayudar a enfrentar, hermano, a vencer todas las dudas que usted tenga. Los temores que vengan, hermano, de enfermedades, de todo. Él nos va a ayudar a poder vencer todo esto. Usted va a tener firmeza en Él, hermano. ¿Sí? Usted va a tener que afrontar, hermano, toda la situación que se le presente en su vida. Con Él se va a poder hacer todo. Solos no vamos a poder. Solamente con Cristo Jesús. Y mire, vamos a ver este caso del capítulo 2 de Marcos. Ahí vamos a ver algunas cosas. Este es otro milagro que el Señor hizo a un hombre. Y dice la palabra del Señor: entró Jesús, del verso 1 en adelante, capítulo 2 de Marcos, verso 1 en adelante. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa.
E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Porque habla, dice la palabra en el verso 7, ¿por qué habla este así? Es lo que decían los escribas. ¿Por qué habla este Jesús así? Dice, blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Miren, hermano, aquí vemos muchas cosas muy interesantes en este pasaje. Ya lo hemos leído muchas veces, pero cuando usted se detiene a leer, Dios le va a dar más. Y va a encontrar cosas, hermano, tan maravillosas. Sí, porque usted va a meditar en lo que el Señor está. Vamos a meditar verso por verso. Dice que Jesús, dice que entró otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Dice, hermano, cómo la gente se dio cuenta que Jesús estaba en casa. No sé si era su casa o la casa de algún familiar o algún amigo, ¿sí? Pero eso nos enseña muchas cosas muy interesantes, hermano. ¿Qué tan importante es la presencia de Dios en la casa o en el hogar de cada uno? Cuando Jesús llega a un hogar, cuando alguien, hermano, le abre la puerta a Jesús, ¿sí?, y empieza Jesús a entrar, ¿qué sucede? La gente se da cuenta. ¿Sí? O no sé ustedes, cuando Dios nos alcanzó a todos, ¿sí?, cuando abrí su casa, no, la gente decía: oye, ¿están viniendo a enseñarte de la palabra? Sí. Y entonces ahí empezó algo tan bonito, ¿sí?, que la gente empezaba a identificar: no, es que ellos ya son cristianos, ¿sí?, es que ahí ellos ya llevan la palabra de Dios. Y la gente se da cuenta, hermano. Se da cuenta que algo está pasando en ese hogar, hermano. Y entonces usted se dice: bueno, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Sí? Por su forma, cómo se empezó a comportar diferente. A lo mejor usted antes era muy violento, no sé, hermano, muy pachanguero, ¿verdad? ¿Sí? Y resulta que cuando Cristo llega, nos cambia todo, ¿verdad? ¿Sí? Dice un cantito: ahora ya no soy igual, ¿sí?, ¿verdad? Desde que Cristo, ¿verdad?, puso su vida en mí, ahora ya no soy igual, ¿verdad? Así es, hermano. Y entonces vemos cómo la gente se da cuenta, ¿sí?, de que ahí están. Mi hermanos, a veces sí pasa, llegan hoy en la casa y nos dicen: oye, ¿puede orar por mí? ¿Y por qué? ¿Sí? Porque saben, ¿no?, que uno es cristiano. Es que tengo un problema grande, por favor oren por mí. ¿Sí? Miren, me van a operar, pero no van a otro lugar más que ahí, hermano. ¿Por qué? Porque saben, hermano, que la presencia de Dios debe estar ahí en su casa. Y eso a mí me agrada. Digo, gracias, Señor, por el testimonio que se está dando. Que tú traes a la gente, mires, llega la gente, como en este caso. Algunos oyeron que Jesús estaba en esa casa y dicen: vamos, no vamos a perder la oportunidad, ¿no? Pero muchos a veces lo dejan pasar.
Porque así como llegan, también a otros no les gusta. Pero veamos algo muy interesante, que la palabra, que la presencia de Dios es algo que nos debe de cambiar a todos. ¿Sí? Por eso todos deseaban la palabra, la presencia de Dios. Miren, cuando Adán pecó, ¿qué hizo? Se escondió de la presencia de Dios, ¿no? Se escondió. Si él, hermano, hubiera confesado su pecado, a lo mejor Dios lo hubiera restaurado. Porque fue y lo buscó Dios y dijo: Adán, ¿dónde estás? Dice: pues estoy acá escondido, ¿eh? ¿Y por qué estás escondido? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Sí? Ya comiste del árbol que te dije que no comieras, ¿verdad? Y estaba escondido. Pero ahí Dios actuó de forma con misericordia, ¿verdad? Moisés, cuando Dios lo sacó, ¿qué le pidió a Dios para entrar llevar a su pueblo? Dijo: solo te pido, Señor, que tu presencia vaya conmigo. No le pidió nada, ¿verdad? Ama la presencia de Dios. ¿Cuántos no quisieran la presencia de Dios hoy? ¿Cuántos de los que no están enfermos no quieren la presencia de Dios? Que esté a su lado, hermano. Sí. Mire, David, otro siervo de Dios, yo estoy hablando de los siervos grandes de Dios. David, mire, dice la palabra del Señor, que cuando el arca que representaba la presencia de Dios, dice que fue tomada prisionera, ¿se acuerdan? Por los filisteos. Y luego los filisteos la regresaron porque les fue mal. Dice que hubo mucha mortandad y mucha enfermedad. Pero dice que pasaron 20 años, hermano. Y el templo, yo creo que ahí estaba, pero sin arca, sin presencia de Dios. Y dice que el pueblo se lamentaba y decía: ¿cómo es posible que no tenemos la presencia de Dios? Entonces fueron con Samuel, ¿verdad? Dijeron: Samuel, queremos esa arca, que esté aquí. Y Dios hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Se arrepintieron, hicieron muchas cosas, ¿sí? Y Dios peleó la batalla por ellos y trajeron la presencia de Dios. Pero ¿qué creen, hermano? Que la volvieron a guardar. Y desde que reinó David desde que reinó Saúl hasta David, otros 20 años pasaron. ¿Sí? Y dice David: yo quiero traer esa presencia a mi casa. Yo la quiero traer. Y lo hizo, hermano, pero lo hizo de una forma que a Dios no le agradó. ¿Se acuerdan ustedes que cuando traía el arca en una carreta, Usa, su amigo, quiso poner la mano porque se iba a caer el arca? ¿Y qué pasó? Murió, ¿verdad? Sí. Entonces David se lamentó tanto que buscó la forma, investigó y santificó a todos los sacerdotes, todas las cabezas sacerdotales, a todo el pueblo, y de esa manera pudo traer la presencia de Dios, el arca que representaba la presencia de Dios. Entonces veamos, hermano, que mire, esa es una bendición, que nosotros anhelemos la presencia de Dios que llegue a nuestro hogar, hermano. Jonás, ¿qué hizo Jonás, hermano? Lo mandaron a predicar, vamos a predicar el domingo, creo que de eso, de Jonás, que fue a Nínive, ¿verdad? Pero ¿dónde se fue, hermano? Se agarró un barco y dijo: vámonos. Yo ya no quiero nada con el Señor, ¿verdad? Y el Señor lo metió dentro de un pez. ¿Sí? Y dice: ¿cómo, hermano? A veces huyen de la presencia de Dios. Y de ahí Dios lo vuelve a traer. ¿Sí? Pero miren, hermano, bendiciones a aquellos que estuvieron en el tiempo de Jesús, que la misma presencia estaba en Cristo, hermano. Dios estuvo aquí en la tierra. Es la presencia de Dios, hermano. ¿Sí? ¿Y usted dónde la tiene, hermano? ¿Dónde tiene la presencia de Dios? ¿En su casa? ¿La tiene usted aquí también? Amén, hermano. ¿Sí? Es una bendición. Mire, esta casa era bendecida porque ahí estaba Jesús. Iba a suceder algo grande, hermano. En ese lugar, algo grande iba a tener que pasar ahí. Dice en el verso 2: inmediatamente se juntaron muchos, hermano, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra del Señor. ¿Sí? Vean, hermano, cuánta gente había. Ya no podían entrar. Imagínense en su casa, hermano. Ustedes que entran a la presencia de Dios y empiezan a predicar, y al rato se hace una célula, y después un discipulado, y al rato ya es una iglesia, hermano.
¿Por qué? Porque ahí está la presencia de Dios. Amén. Y había algo muy interesante, hermano. ¿Qué se predicaba ahí? La palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante la palabra, hermano? Díganme. ¿Por qué es tan importante? ¿Sí? Porque ahí nos da el Señor el plan que tiene para nuestras vidas, hermano. Amén. Ahí vamos a encontrar, hermano, lo que Dios quiere y lo que va a hacer en nuestras vidas, hermano. Es tan importante la Biblia, hermano, porque ella da testimonio de Jesús. En ella encontramos la salvación y la vida eterna, hermano. La Biblia no solamente es un libro de información, no, hermano, es un libro de formación. La Biblia es la que nos enseña cómo caminar, cómo agradarle al Señor, hermano. ¿Sí? Por eso es tan importante, por eso el Señor Jesús dice que les predicaba la palabra, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque anteriormente ustedes conocen la palabra y ya saben que el pueblo de Israel muchas veces falló. ¿Por qué? Porque les faltó conocimiento de la palabra. Entonces, mire, mucho pueblo a veces cristiano, ¿sí?, falla muchas veces. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿sí?, no la hace vida. Tiene que creerla, tiene que vivirla para que sea una realidad. Entonces Jesús dice que en la casa lo que se predicaba era ¿qué? La palabra del Señor. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, hermano. Cuando lleguen las personas a su hogar, predíquenle la palabra. Predíquenle eso le va a traer refrigerio a la persona que a lo mejor viene angustiada, hermano. La palabra es como un bálsamo, dice así, ¿verdad? Si te los consuela, hermano. Cuando una persona trae una pena, lo único que la puede consolar es la palabra de Dios. No hay otra, hermano. Entonces vamos a seguir leyendo. Verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, ¿sí? Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. ¿Cuántos traían al paralítico? 4, ¿sí? Y dice que esos cuatro traían un propósito, hermano. ¿Cuál era? De llevarlo a Jesús. ¿O no es así? Llevarlo. Dijeron, no nos interesa, nosotros queremos y no nos vamos a ir sin antes que Jesús lo vea. Amén. Y dice que los 4 lo cargaban, hermano. Pero imagínense que usted trae una necesidad, trae una persona que está enferma y que está llena su casa. ¿Usted qué haría, hermano, si alguien se sube por el techo y le hace un hoyo para bajar? ¿Se enojaría? ¿Eh? ¿Les echaría pleito, hermano? Tremendo, ¿no? Y ellos, hermano, mire, esos son los valientes, hermano. Esos son los valientes de los que estoy hablando, hermano. Que no se detuvieron ante nada. Vieron que estaba lleno y no podían pasar. Mire, pues ¿quién va a querer salirse de la presencia de Dios? Ellos decían, no, pues que no me salgo. Si aquí está Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Sí? No, pues estoy escuchando bien y estoy en primera fila. Sí, y aquellos querían entrar y pues no, muy egoístas, ¿verdad? También, que no los dejaron entrar. Entonces estaba lleno este lugar, hermano. Imagínenselo. Pónganse en ese seno ustedes. ¿Ustedes qué harían? Y usted está viendo a Jesús enfrente. Y que alguien viene necesitado, usted le dice, sí, pásate, ¿sí? ¿Verdad? No, hermano, así parecido. Eran muy egoístas, hermano. Pero ellos, mire, tuvieron fe, fueron valientes. ¿Sí? Y dice, como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Y haciendo una abertura bajaron del lecho al que yacía paralítico. O sea que lo bajaron. Pero Jesús dijo, ¿y ahora qué están haciendo? ¿Sí? Y que empiezan a bajar al paralítico. Y Jesús dice, se les queda viendo, dice, pero vio la fe de quién? De ellos. Así es. Entonces, miren, hermano, ellos no sé si eran parientes, eran amigos, eran hermanos, no sé qué eran del paralítico, yo no sé qué eran, pero lo llevaron a Jesús. ¿Sí? Nosotros también tenemos que hacer esa labor. Llevar a los cojos, llevar a los ciegos, llevar a los enfermos a los pies de Cristo.
¿Sí? Esa es nuestra labor, hermano. Porque a lo mejor les falta fe, pero a lo mejor ve la fe de ustedes, hermano. Dios ve la fe de ustedes, porque Jesús vio la fe de ellos. Entonces veamos cómo es tan importante, ¿sí?, que usted también tome esa parte, hermano. Llévenlo a los pies de Cristo, hermano. Hagan lo posible porque se encuentren con el Señor. El Señor se va a encargar de los demás, hermano. Y aquí lo bajaron. Y dice, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitaba el paralítico? Sí, ¿verdad? Sanidad. Lo que él quería era caminar, ¿verdad? Pararse y caminar. ¿Sí? Pero qué raro, ¿no? Que Jesús le dijo: hijo, o sea, con amor, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Pero Jesús sabía todo, ¿verdad? Todo. Y dice que ahí estaban algunos de los escribas. ¿Sabe quién era un escriba? Era una persona que se dedicaba a copiar las escrituras, verso por verso, palabra por palabra, con comas, puntos, y no le fallaba. Tenía mucho conocimiento. Y ahí estaban en la casa viendo a Jesús, ¿sí?, los cuales cavilaban en sus corazones, estaban pensando dentro de ellos, y dijeron entre sí: ¿por qué este habla así? ¿Por qué dice esto así, que tus pecados son perdonados? Pues está haciendo blasfemias. Pues ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Tenían razón o no tenían razón los escribas? Digan. En cierta parte tenían razón. ¿Saben por qué? Porque así dice la Biblia, que solamente Dios podía perdonar pecados. Pero ¿saben por qué ellos cavilaban así? ¿Por qué pensaban así? Porque a Jesús nada más lo veían como un gran hombre o como un gran maestro. Así lo veían nada más. Por eso decían: no, pues ¿este hombre qué? Pero no tenían más revelación. Sí. Que ahí estaba el mismo Dios, hermano. Y dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí, les dijo: ¿por qué piensan así en vuestros corazones? ¿O por qué cavilan así? ¿Sí? ¿Por qué lo hacen? ¿Sí? Dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate, toma tu lecho y anda? ¿Sí? Y aquí es donde se manifiesta la deidad y la divinidad de Cristo Jesús. ¿Sí? Aquí lo vamos a ver. ¿Por qué, hermano? ¿Sí? Para él, Jesús decirle: tus pecados son perdonados. ¿Saben por qué le dijo eso? ¿Sí? Porque él sabía la raíz de dónde venía la enfermedad. Y muchas enfermedades vienen así. ¿Sí? Porque sus pecados no han sido confesados delante de Dios y Dios no los ha perdonado. Por eso hay mucha gente enferma, ¿sí?, que no puede sanarse por lo mismo, que tiene que perdonar de todo corazón, ¿sí?, que Cristo le tiene que perdonar todos los pecados que tienen, ¿sí? Y entonces dice que es más fácil decirle: tus pecados son perdonados, o decir: levántate, toma tu lecho y anda. Mire, él como Dios, ahí se los demostró, dice: yo soy Dios. ¿Saben por qué? Porque yo puedo perdonar pecados. Pero es más fácil decirle: levántate y anda, ¿sí? ¿Y qué hizo, hermano? Lo levantó y lo sanó. Como Dios conoció los pensamientos de ellos, como Dios perdonó los pecados y como Dios los sanó, hermano. Ahí vemos al Señor, hermano. Por eso yo decía: ¿quién es este? Decía Jesús: pues yo soy el que soy, ¿verdad? Sí. Yo soy el que vengo con ustedes. Yo soy Dios. Había dos razones ahí: una, que Dios, que sí, solamente Dios perdona pecados, pero otra, que no creyera que Cristo podía perdonar pecados. Hay dos cosas muy diferentes ahí. Y entonces vemos, hermano, cómo Jesús se demuestra aquí que Él es Dios. Al conocer los pensamientos, solamente Dios puede conocer los pensamientos de todos. Amén. Y Él sabe lo que pensamos. Así es. Y sabe cuando estamos delante de Él. Cuando a veces dudamos, cuando a veces nosotros nos falta la fe. Y Él lo ve, hermano.
Pero como Dios le dice, ¿sí?, tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque la enfermedad viene de que tus pecados deben ser perdonados. Y entonces le dijo, toma tu lecho y anda. Y dice en el verso 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Como Dios lo sanó, hermano. Y ellos creían que Cristo nada más era un gran hombre o una gran maestra. No, hermano. Aquí hay muchas cosas muy importantes. Hay dos cosas por las cuales dos se maravillan. ¿Sí? Una vez dijo Miguel, la fe de ellos y la incredulidad también. Esas son las dos cosas que maravillan a Jesús. ¿Sí? Que viendo milagros, que viendo tantas cosas, y todavía dudan, ¿sí?, del poder de Dios. ¿Sí? Y la otra, de que los grandes milagros se hicieron en gente que no era del pueblo de Israel. Eran gentiles. Allí encontró más fe que en su pueblo, que vio tanto milagro, tantas maravillas que Dios hizo, que se endureció su corazón, ¿sí?, ante los maestros de la ley. Y Jesús, hermano, lleno de bondad y de misericordia. ¿Sí? Y dice en el verso 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Cuál fue, hermano, lo que sucedió aquí? ¿Sí? Que ese milagro, ¿sí?, ¿a quién le dio gloria? A Dios. A Dios fue el que le dio gloria. Entonces todo lo que se llegue a hacer, hermano, aquí en la tierra, ¿a quién se debe de remitir la gloria? A Dios. ¿Sí? Entonces toda la gente se da cuenta, hermano. ¿Sí? Si Dios la sana a usted, hermano, déle la gloria a Dios. Y diga su testimonio, hermano, diga, mira, Cristo me sanó. ¿Sí? Cristo hizo una grande maravilla en mí. Yo tenía este problema, esta enfermedad, este cáncer, y Cristo me sanó. Eso es lo que se debe hacer, para que todos le demos gloria y honra al Señor Jesús. ¿Este hombre fue valiente? Sí, hermano. ¿Arrebataron la bendición al Señor? Sí, le arrebataron. ¿Quiere ver otro ejemplo, hermano? ¿Sí? Vamos a ver otro plan, ¿sí? Aquí los Marcos también, ahí estamos. Además de vuelta a la hojita. Permítanme, hermanos, tomar un poquito de agua. Amén. Capítulo 5. ¿Sí? Verso 24 al 34, por favor. ¿Sí? ¿Tenemos? Dice así, verso 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada se había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había hecho, vino y se postró delante de él
y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén, hermano. Amén. Veamos aquí algo muy interesante, hermano. ¿Sí? Vemos que eso sucedió en una situación cuando Jesús, ¿verdad?, iba a curar a la hija de Jairo. ¿Sí? Lo vemos más adelante, bueno. ¿Sí? Pero esta mujer, ¿por qué digo que fue tan valiente, hermano? ¿Ustedes se imaginan lo que ella pasaba? Dice que tenía flujo de sangre. ¿Sí? ¿Cuántos años? Dice que 12 años. 12 años con esa enfermedad. ¿Sí? Y vemos que estaba desesperada la mujer. Sí, sí. Una enfermedad así desespera. Y se puede complicar. ¿Sí? A lo mejor ya no tenía ni esperanza. ¿Sí? Dijo, no, pues ahora qué va a pasar conmigo, con mi vida, y si tenía familia, hermano. ¿Sí? Miren, ahorita vamos a ver por qué fue tan valiente esta mujer. ¿Sí? ¿Cómo se sentía esta mujer? Porque saben una cosa, que una mujer en esa situación, con esta enfermedad, ¿cómo se le consideraba? Inmunda, hermano. ¿Sí? La ley era bien fuerte, hermano. ¿Sí? Y esta mujer no podía estar cerca de toda la multitud. ¿Sí? Porque podía sangrar, hermano. ¿Sí? Entonces, mire, esa mujer, ¿sí?, estaba confundida, estaba angustiada, desesperada, estaba sin esperanza y todavía se sentía indigna, hermano, para acercarse al Señor. Toda esa multitud. Imagínense. ¿Sí? Imagínensela. De acuerdo a la ley, ella ni siquiera tenía que estar cerca de la multitud, porque la ley se lo prohibía. ¿Sí? Supuestamente ella tenía que vivir aislada toda la vida. Tenía que estar aislada. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Sí? De que en su desesperación dijo, no, ahí va Jesús y voy a ir a buscarlo. ¿Sí? ¿Fue valiente? Sí. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera sucedido otra cosa? ¿Lo hubieran apedreado? En vez de buscar sanación. Mira, hermano, es que a veces hay que ser, ¿verdad?, valientes. ¿Sí? Hay que ser valientes para a veces enfrentar las situaciones, ¿verdad? ¿Sí? La sociedad la discriminaba, hermano. Era discriminada esta mujer, la separaba, estaba excomulgada. Mira, hermano, no podían entrar ni al templo. No podían entrar. Así era la ley. ¿Sí? Para estas mujeres. ¿Sí? Pero se armó de valor. ¿Sí? Entonces veamos que estaba ella en una enfermedad, hermano, que su mente yo creo que le daba vueltas y decía, nunca me voy a curar, nunca me voy a... Y cada día su pensamiento era más y más, ¿verdad? Su estrés, ¿sí? Pero mira, hermano, él no le interesó, hermano. Ella fue y se acercó al Señor. Dejó todo, hermano, ¿sí? Y entonces vemos que ahí ella, la mujer, dice la palabra del Señor, que había 12 años con flujo de sangre y que había sufrido mucho, hermano. ¿Qué significa para sufrir mucho? A lo mejor no lo alcanzamos a dimensionar. ¿Sí? Usted ha visto a una mujer que se encuentra en esa situación, hermano, que tiene ese tipo de enfermedades. ¿Sabe cómo sufre? Ustedes que son mujeres, hermano, que saben que no es algo bonito, ¿verdad? Sí, no es como cualquier otra enfermedad. Sí, es algo bien difícil, ¿verdad? Y dice que había sufrido mucho y de muchos médicos, hermano. Así dice la palabra. Sí. Entonces veamos, cuando dice que había sufrido mucho, económicamente, ¿qué había hecho? ¿Se había gastado su dinero? Todo, ¿eh? Se gastó su dinero. ¿Sí? Determinó la economía,
a lo mejor vendió sus propiedades, como muchos a veces estamos tentados a eso, ¿no? ¿Sí? Cuando vemos, hermano, que a veces se nos vienen las situaciones, hermano, queremos vender todo, hermano, ¿sí? Porque vemos que está sufriendo nuestros seres queridos y queremos hacer muchas cosas, ¿sí? Se gastaron todos los recursos que tenían, hermano, se gasta todo y muchas veces decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y a veces Dios permite, hermano, que se acabe todos los recursos, porque solamente de esa manera Dios puede actuar, hermano. Cuando ya no tenemos nada, dice, Señor, así te quería agarrar solito, órale, ¿sí? Porque te nada más que era dinero y luego corres con los médicos. Y cuando no tienes, mira, ahora sí, ¿verdad? Órale, vamos a platicarte, ¿sí? A veces Dios así actúa, ¿sí? A veces, mira, hermano, cualquier persona, le decía a un hermano que es médico, mira, hermano, el que está enfermo va a todas, hermano. Va a todas el que está enfermo. Porque le dice, no, mira, hermano, que aquí hay un buen médico. Y ahí corre, hermano. No, hermano, mira que aquí uno te va a hacer limpia. Y ahí corre, aunque sea hermanito, hermano. Va y corre con la que le hagan la limpia, hermano. Que lo limpie con un huevo, no sé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere sanarse, hermano. ¿Sí? Y se le dice, mira, hermano, allá en la frontera hay un buen médico, mira, sanó así. Y ahí va, hermano. ¿Sí? Porque él quiere sanarse. Entonces yo veo que esta mujer así era, hermano. ¿Sí? El hombre dice la palabra, dice, ¿qué le dijo el diablo al Señor? Dios le permitió, ¿a qué le dijo? Déjame tocar a Job, dale. Y el que lo tocó, ve que no renegó, dice, bueno, pues ahora déjame tocarle su vida, ¿no? ¿Sí? Dice, ¿sabes una cosa? Que piel por piel, ¿verdad? Así le dijo, como diciendo, ¿sabes qué? Que todo lo que tiene el hombre le dará por su salud. Eso es lo que le decía. Ándale, pero respétalo, ¿eh? Sí. Entonces vemos, hermano, y a veces sí pasa. Económicamente ya se había gastado cuanto tenía en buscar algo para ella. Dice que había sufrido mucho y que había sufrido mucho de los médicos, hermano. O sea, mira, no es que los médicos sean malos, hermano, los médicos son buenos. Pero lo que está diciendo aquí es que a veces los médicos tienen un límite, nada más. Ya no pueden más, hermano. Y ellos reconocen y dicen, ¿sabe qué? Solamente un milagro de Dios puede actuar en esto. ¿Sí? A veces llega así, hermano, cuando ya no tenemos recursos, hermanos. ¿Sí? Los médicos ya se habían cansado también, no, pues ya no hay nada. ¿Sí? Y entonces vemos, hermano, que todo esto le está ocasionando emocionalmente muchos problemas a la mujer. ¿Sí? Ya había habido muchos médicos, nada le había aprovechado, ¿sí? Ya había metido mucho medicamento, no sé, y todo, sé qué voy a hacer. ¿Sí? Pero veamos que aquí dice en ese texto que leímos, dice 5 veces en el relato que ella seguía a Cristo. Lo seguía. Dice, ella no le importó, ¿sí? Mira, hermano, veo toda la gente. Miles lo seguían a Jesús. Y para abrirse camino, hermano, entre toda la gente, sin que se notara lo que ella tenía, hermano, te necesita mucha valentía. Necesita ser valiente. Cualquier cosa le hubiera pasado ahí a ella. Y dijo, no, yo me voy con Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Se abrió el paso, ¿sí? Ella no pensó que me pueden tirar, me puede rechazar, ¿sí? No. Dice que llegó, dijo, si tan solo toco el borde de su mano. ¿Y lo tocó o no lo tocó? Sí lo tocó. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? ¿Sí? Dice, porque ella decía, si yo toco tan solamente su manto, seré salva o seré sana. Y cuando ella tocó, dice, que enseguida la fuente de su sangre, ¿qué pasó, hermano? Se secó. Vean los milagros de Jesús, ¿verdad? Son al instante, ¿sí? Y dice que se le secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos tocar al Señor así, sí se puede, hermano, si tenemos fe.
Tenemos fe, hermano. Ya Dios nos ha contestado en el grupo de la iglesia. Dios ha contestado varias peticiones de varios hermanos que se encuentran enfermos, hermano. Debemos nosotros seguir, hermano, orando, hermano. Y es lo que el Señor quiere, que platiquemos con Él, que le platiquemos lo que sentimos, lo que anhelamos, ¿sí? Lo que necesitamos, hermano. Y Dios nos va a contestar, hermano. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién? ¿Sí? Imagínense, hermano, yo sé que por ahí pasé, nada más con la mano que me hizo, que me tocó, y ya, hermano, el Señor sintió, dijo, algo salió de mí, ¿sí? ¿Cómo lo tocó, hermano? Por la fe. ¿Fue valiente? Sí, fue valiente, hermano, ¿sí? Miren, hermano, muchas personas necesitadas, miren, pasan algo a veces que a muchas personas han de pensar: a lo mejor es imposible que yo llegue a Jesús. A lo mejor la mujer pudo haber pensado, no sé. Sí. Y mucha gente que a veces le hablamos de Cristo, a veces dicen: ¿y será que puede sanarme? Está bien tremendo, ¿verdad? Miren, a lo mejor pensó: si llego hasta allá, ¿qué le voy a decir a Jesús? ¿Me podrá atender de todas las que andan ahí? Sí. ¿Tendrá tiempo el Señor para atenderme a mí? Miren, de veras, hermano, que vienen muchos pensamientos. ¿Sí? ¿O no le ha pasado así a usted a veces? Por eso cuando oramos le decimos: Señor, atiéndanos, por favor. ¿Sí? Como decía el canto, ¿verdad? Que luego cantamos: Señor, de nuevo soy yo. ¿Sí? Aquí estoy otra vez, Señor, otra vez molestándote. Y al Señor Él le gusta que lo molestemos, hermano. Así es. ¿Sí? Él le gusta que le hablemos, que platiquemos con Él. ¿Sí? A lo mejor va a decir: no, el Señor no me va a querer tocar porque estoy impura. Sí, pues, mira, hermano, tantas cosas que pudo haber pasado por su mente. Digo, ¿qué tal si el Señor me descubre que estoy aquí? ¿Sí? Y todo eso no me va a dejar avanzar. Entonces vamos, hermano, lo que ella necesitaba era la fe, y la obtuvo. ¿Sí? Y vemos que la sanidad fue instantánea. Miren, hay algo muy interesante. Jesús le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, pues, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta mujer, miren, los 3 casos que vimos son de gente valiente, que tocaron al Señor, se esforzaron. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser valientes también para alcanzar, hermano, la bendición de Dios. ¿Sí? Confiemos en Dios, confiemos que Dios siempre tiene algo para nuestras vidas. ¿Sí? No tenga temor, acérquese al Señor, hermano. Jesús siempre nos va a atender. Él siempre está atento a nosotros, hermano. ¿Sí? Cuando ya tenemos, mira, hermano, dice que la palabra de Dios, que Dios se acerca al humilde. Dios lo atiende, hermano. ¿Sí? Busquémoslo, hermano. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él nunca nos ha dejado, hermano. ¿Sí? Él sabe y conoce nuestra necesidad. Y sabe por dónde pasamos, hermano. ¿Sí? Y es lo que Él quiere, que vengamos a Él. Mira, Señor, ya no puedo con esta carga. Ayúdame, Señor. Y el Señor siempre le va a tender la mano. Cuando Él lo reconocemos. Cuando ya se acaban los recursos, cuando ya se acaba todo. ¿Sí? Pero Él nunca se enoja. Él siempre está ahí. ¿Sí? Para ayudarnos, para tender nuestra mano. Amén. Entonces vemos que solamente, como dice el texto que leímos, los valientes arrebatan el reino de los cielos. Amén. ¿Quién es valiente? Amén. Vamos a pedirle al Señor. Amén. Vamos a pedirle hoy en esta noche.
¿sí? Que hoy tenemos necesidad de Él. No sé cuál sea la necesidad que tenga usted en su casa, en su hogar. Yo tengo una necesidad muy grande, hermano. ¿Sí? Y Dios me estuvo hablando y me estuvo diciendo, ¿sí? Dios siempre nos va a escuchar. ¿Quieren orar, hermano? Oramos. Y vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos manifieste. Padre, ayúdame siempre a vivir solo por ti, sí, solo por ti. Hazme como tú quieras que sea yo, y que, Señor, todo seas para mí. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te puedo dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que tu faz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi gozo se halle en ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos, Señor. Quiero siempre vivir mis días por ti, y al tu venir preparado estar.